Hola, ¿qué tal? Continuamos acá con Marcelo Janowski y ahora te quiero preguntar, Marcelo, sabemos muy bien que algunas plantas florecen en una época del año y otras florecen en otra época del año y que eso obedece a que las plantas de alguna manera son capaces de distinguir cuándo el día es largo o el día es corto, ¿no es cierto? Nosotros vemos que los días se alargan hacia el verano y se acortan hacia el invierno, pero las plantas también lo pueden ver. Te pediría entonces si nos explicás cómo hacen las plantas para reconocer que el día es más largo o el día es más corto. Bueno, muy bien. Sí, eso es que las plantas reconocen el largo del día, es algo que se descubrió hace 100 años. Quizás ahora parece casi intuitivo, pero en su momento se sabía que las plantas florecían en ciertas épocas del año, pero cuál era la variable ambiental que desencadenaba en esa respuesta no era conocido. Podía haber sido la temperatura, podía haber sido la cantidad de horas de luz. Se sabe desde hace 100 años que son la duración del periodo, la duración relativa del periodo de luz y oscuridad en el día. Ahora bien, ¿cómo hacen para distinguirlo? Requieren de dos mecanismos. Uno, que es el que les permita distinguir si es de día o es de noche. Y para eso tienen los fotorreceptores, que son en gran medida los mismos que controlan otros procesos del desarrollo de las plantas, como puede ser el de la expansión celular. Los mismos fotorreceptores de luz roja, como los fitocromos, o receptores de luz azul, como los criptocromos, están involucrados en distinguir el día de la noche. Pero como lo que importa no solo es si es de día o es de noche, sino la duración relativa del día y de la noche, también necesitan algún mecanismo que mida el paso del tiempo. Y se sabe desde hace unos cuantos años que eso lo hace un reloj circadiano, el mismo que controla los ritmos diarios, es el que participa de las respuestas estacionales. Bien, entonces, a ver si lo entendí bien, ¿no? Entonces, es bastante parecida la manera en que las plantas y nosotros nos damos cuenta de si el día es largo, ¿no es cierto? Yo me doy cuenta que ahora los días se están acortando y no porque me siente a contar cuántas horas pasaron desde que el día empezó hasta que terminó, sino más bien que, por ejemplo, cuando salgo a las 7 de la mañana para venir a trabajar a la facultad, saliendo todo el año a la misma hora, me doy cuenta que en algún momento está oscuro y en un momento hay luz. Entonces, básicamente lo que me hace falta para darme cuenta es el reloj para saber la hora, ¿no? Y la visión para saber si hay luz o oscuridad. Entonces me estás contando que en las plantas habría un sistema bastante parecido. Exactamente, es así como funciona. Lo que se necesita además es alguna manera de integrar estos dos fenómenos, de distinguir el día de la noche y de cómo el reloj asociado a eso controla una respuesta como la floración. Entonces, en líneas muy resumidas, lo que sucede es que hay ciertos mecanismos regulatorios de la floración que presentan oscilaciones circadianas controladas por el reloj, pero además, para poder ser efectivos, tienen que serlo en presencia de luz. Entonces, si el fenómeno tiene un máximo de ocurrencia a la tarde y a esa hora hay luz porque el día es largo, el fenómeno puede tener lugar. Mientras que si es un día corto y, por ejemplo, supongamos que es una cierta proteína que debería alcanzar cierto nivel y para eso se requiere que haya luz, pero el día es corto y entonces no hay, el fenómeno no va a suceder. El detalle es algo que vamos a ver en las clases, pero la idea es esa. El reloj circadiano controla un conjunto de genes en su expresión y lo que termina definiendo si van a estar activos o no es la presencia o no de la luz. Entonces, si a cierta hora, a las 7 de la tarde, hay luz porque el día es largo, va a activarse el fenómeno de, por ejemplo, inducción floral, y si a las 7 de la tarde está ya oscuro, no se va a desencadenar ese fenómeno. Claro, eso me parece que también aclara por qué es necesario el reloj, ¿no es cierto? Siguiendo con la analogía que yo te contaba antes, si yo salgo todos los días a las 12 del mediodía a mirar a ver si hay sol o no hay sol, de poco me sirve el dato, porque en realidad todos los días voy a ver más o menos claridad por el nublado, pero siempre va a haber luz. Es decir que en realidad lo importante es como mirar
la luz en cierto momento, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde entra la importancia del reloj, ¿es correcto eso? Eso es, no solo eso es correcto, sino que eso explica por qué ciertas plantas tienen a veces más o menos sensibilidad a la duración del día. A veces es porque los sensores de luz andan mejor o peor. Hay variantes de cultivos que tienen alterados genes de fotorreceptores, o porque lo que no hacen bien es medir el tiempo. Entonces cuando son las 7 de la tarde, su reloj interno le dice que son quizás las 4, y entonces no va a poder distinguir bien un día corto, un día largo, y variantes en genes del reloj entonces pueden dar lugar a variantes en sensibilidad al fotoperiodo, y eso es lo que pasa en cultivos como la soja, por ejemplo. Yendo a ese tema entonces, te quería preguntar un poquito acerca de las implicancias, por un lado ecológicas y por el otro lado agrícolas, de este fenómeno de la percepción del fotoperíodo. Nosotros sabemos que hay cultivos con ciclos más largos o ciclos más cortos, y plantas que en distintos lugares del planeta se van ajustando a las condiciones de las estaciones de cada lugar. ¿Tiene algo que ver con esto? Bueno, las respuestas fotoperiódicas son las que en gran medida, junto con la adaptación de los organismos a las variaciones de temperatura, determinan dónde puede crecer y vivir y desarrollarse mejor cualquier organismo. Entonces hay organismos que están adaptados a vivir en cierta latitud y otros en otra latitud, y cuando uno decide cultivar o crecer una cierta especie en un lugar, tiene que ver si está preparada para eso, y si no, tratar de modificarla para que lo logre. Eso tiene que ver tanto con las cuestiones cultivadas como con las cuestiones de organismos creciendo en su ambiente silvestre. Y eso depende en general de una interacción entre la temperatura y la capacidad de percibir el largo del día. Si el planeta empieza a cambiar su temperatura y empieza a aumentar, quizás un organismo que estaba preparado para vivir en cierta latitud, ahora quizás no lo está, y entonces hay una interacción entre la respuesta a la temperatura y el fotoperiodo que va a tener que reajustarse. Lo mismo pasa para cultivos, independientemente de la cuestión del cambio climático. Si hay un cultivo que es originario de la región tropical y decide la humanidad tratar de crecerlo a mayores latitudes como en Europa, va a tener que conseguir ciertas variaciones genéticas que permitan esa adaptación, y eso es lo que sucedió en el tiempo con cultivos como el tomate, la papa, que son originarios de la región andina y que fueron domesticados y difundidos en todo el mundo. O sea que el hecho de poder usar alguno de los cultivos, por ejemplo, sudamericanos en Europa, obedece a que han ocurrido mutaciones que le permitan interpretar la duración del día de una manera distinta a esas mismas especies, ¿es correcto? Eso es correcto, y eso pasó durante la domesticación de cultivos en forma inconsciente, y también pasó en procesos de mejoramiento genético tradicional, incluso en la Revolución Verde. Los trigos que dieron lugar a la Revolución Verde, porque eran semienanos, además tuvieron que incorporar genes que para que puedan ser utilizados a distintas latitudes, tengan algunas variantes que les permitan, además de la variación de semienanismo, algunos estar ajustados para crecer a latitudes mayores y otros no tanto. Bueno, te agradecemos mucho a Marcelo y nos encontramos en el próximo video. Gracias.